se acaba convirtiendo en fidelidad, o la fidelidad acaba produciendo fe. Por eso es tan importante, porque fe viene de fidelidad. No se puede tener fe si no se es fiel, porque la fe se adquiere en el mismo transcurrir de una vida de fidelidad. Acaba resultado fe. Amén. Mateo capítulo 25. Saludo a los hermanos de internet, hermano Felipe, que me está escuchando por allá en Valledupar. Saludos, Dios les bendiga. ¿Sí estamos al aire o no? Ok, estamos bien. Nos ven en diferentes partes de Colombia y también en el exterior. Por ahí debe estar mi hija. Dios le bendiga allá en Washington. Ella me dice que siempre me ve todos los domingos. Ojalá que ahora también me esté viendo. Gloria a Dios. Este es un medio importante, hermano. Es verdad que mucha gente se bendice a través de esta dominical. Por eso tenemos que estar muy avivados, porque no solamente para acá, sino para dar también ánimo a los que están a la distancia. Pero nos ven aquí, yo tengo un Dios. No. Hay que ponerle ganas. Yo siempre les digo, y me recordarán cuando me vaya, porque algún día me voy a ir. Póngale ganas, póngale ganas. Póngale pasión. Todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, hagámoslo con pasión, con emoción. Amén. Saquemos fuerzas donde no tengamos. La verdad que esta mañana yo no tengo muchas fuerzas, pero no estoy confiando en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Aleluya, aleluya. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero alábelo, alábelo, porque ahí Él se manifiesta. Aleluya, gloria a su nombre. Amén, amén. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, porque vamos a seguir esta mañana con acontecimientos que antecederán a la venida del Señor. Acontecimientos que sucederán antes de la venida del Señor, sencillamente. Dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sigan. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadme de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id vosotras más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús maravilloso, gracias por la palabra. Inspírala en tu siervo, Jesús. Inspira mis palabras, Señor. Oh, Jesús maravilloso, te ha placido fortalecer la fe de tu pueblo por la predicación de tu palabra. Te ha placido avivar tu pueblo en la unción de tu espíritu. Oh, Jesús, me apoyo en la dirección divina de tu gracia. Me apoyo en la inspiración de tu divino espíritu, Jesús. Aleluya. Envía palabra a tu pueblo para que el pueblo recobre el ánimo, la esperanza y la fe. En tu nombre, Jesús de Nazaret, te lo ruego. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermanos.
Señales que antecederán o que anteceden a la venida del Señor. Estábamos leyendo el domingo pasado desde el capítulo 24 y estábamos viendo algunas señales rápidamente. Entre ellas, una de las primeras que Jesús hace referencia, la estábamos leyendo, que es: entonces vendrán muchos en mi nombre, y que tiene que ver con el surgimiento de movimientos pseudocristianos, entre comillas cristianos, que están muy de moda en estos tiempos. Decíamos que se calcula que hay unas 5,000 y algo más denominaciones adscritas en el Ministerio del Interior en Colombia, 5,000 y algo más denominaciones. Y dicen que aumenta las solicitudes de personerías jurídicas en los tiempos electorales de movimientos políticos, porque algunos acuden a cubrirse bajo esa consigna de movimiento cristiano, y lo que manejan es otros asuntos diferentes. Es una de las señales, pues, y de allí la importancia de que el pueblo de Dios se preocupe por estudiar la palabra del Señor, porque dice la Biblia que entonces se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recuerda que ya os lo he dicho antes. Estoy leyendo Mateo 24, verso 24 y 25. Así que si dijeres: mirad, está en el desierto, no salgáis; mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque esa es la idea. Cada uno de estos movimientos se adueña y se declara poseedor de la verdad absoluta, y la verdad no es propiedad de la iglesia pentecostal, la verdad no es propiedad de ninguna denominación. La verdad es una persona, se llama Jesús de Nazaret, y hay que conocerlo a través de la Escritura. Escudriñar la Escritura, más que leerla, escudriñarla, porque ella es la que da testimonio de mí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el que cree en mí, como dice, no fulano ni perano, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Amén, gloria a Dios. Decíamos que otras señales también es el aumento de la maldad, y no solamente afuera, sino dentro de la misma iglesia. Decíamos que cuando Pablo escribió las epístolas hacen parte de los mensajes que se envió por parte de los maestros, entre ellos el apóstol Pablo, a las nacientes congregaciones que se habían establecido en el Asia después del Pentecostés, pasando yo no sé cuántos años, tal vez 40, 50 años. Ya habían en cada una de estas lugares, por ejemplo, Corintios, Gálatas, Éfeso, Colosenses, Efesios. Ustedes saben que cada uno de esos libros epistolares corresponden a cartas donde los maestros de la iglesia, entre ellos Pablo, daban respuestas. Juan, Pedro, daban respuestas a las inquietudes de los hermanos que hacían parte de las congregaciones que estaban en diferentes ciudades, como Galacia. Cuando nosotros leemos carta a los Gálatas, era la iglesia que estaba en Galacia. Carta a los Efesios, era la iglesia que estaba en Éfeso. Carta a los Filipenses, era la carta que a los hermanos que estaban en Filipo. Carta a los Colosenses, eran los hermanos que estaban en Colosas. Carta a los Corintios, eran los hermanos que vivían en Corinto. Y así cada una de esas cartas tiene como finalidad responder a inquietudes que le llegaban al apóstol Pablo. A propósito, en la cárcel estando él, dio respuestas y escribió muchas cartas de esas para alentar la fe y orientar la doctrina en estos grupos, porque estaban ya surgiendo dificultades. Porque decía yo, ahora día siempre será más fácil ir de lo más a lo menos que ir de lo menos a lo más. La iglesia primitiva, yo diría que comenzó
en un avivamiento tan extraordinario y tan notorio, que de allí se esparció el evangelio por toda el Asia y por todo el mundo de ese entonces, porque cuando los 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, eso fue un impacto que los marcó y los envió, los impulsó, porque el principal misionero de la iglesia es la unción del Espíritu Santo, porque es la que inspira y la que nos mueve a hablar de Cristo como debemos hablar. Y entonces esa iglesia, después de que recibió ese derramamiento, yo diría que fue una iglesia que arrancó con un porcentaje del 100% en su espiritualidad. Y esto me hace acordar como cuando muchos de nosotros nos convertimos hace 40 o 50 o 60 años atrás. Las experiencias de nosotros en esos tiempos pasados realmente nos marcó. Yo creo que los que estamos antiguos aquí en la iglesia somos testigos que estamos aquí ante todo porque la conversión, la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, el impacto que recibimos no fue cualquier impacto, eso fue una cosa que nos marcó para siempre. Iremos a la tumba con esa marca de que Jesucristo es Dios y que bautiza con Espíritu Santo y que bautiza con agua y fuego del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que ha mantenido la iglesia. A la iglesia no lo mantienen los discursos simplemente teológicos, no lo mantienen los maestros de palabrería. A la iglesia la mantiene la unción viva del Espíritu Santo moviéndose en el seno de la iglesia. Aleluya. Y la iglesia tiene que propender por mantener ese nivel espiritual. Pero cuando yo digo ir de más a menos, la iglesia primitiva que nació en ese avivamiento tan poderoso y que fue tan notorio porque los demonios salían de los cuerpos, los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban, los ciegos veían, y era el movimiento poderoso porque allí se estaba moviendo Dios. Y así fue el principio de esta iglesia. Esta iglesia no comenzó así como hoy en día la vemos. Esto tiene historia, jóvenes, generaciones nuevas del cristianismo. Esta iglesia tiene una historia importante. Esta iglesia nació de la unción. Esta iglesia nació del movimiento del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Muchos nos estamos preguntando y estamos preocupados los antiguos, porque no sabemos a la final qué va a pasar. Pero yo sé que la iglesia está segura. La iglesia no tendrá ningún peligro, ningún riesgo, porque el que la salvó y el que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero sí tenemos que dejarnos perfeccionar, sí tenemos que dejarnos formar, sí tenemos que dejarnos enseñar, sí tenemos que arrepentirnos de corazón, sí tenemos que convertirnos de veras, sí tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque sin mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Solo la unción del Espíritu nos mantendrá vivos. Aleluya. Y decía yo, las epístolas las escribió Pablo, me imagino sorprendido por la decadencia espiritual que ya se advertía en algunas denominaciones. Cuando Pablo escribió a los Efesios, les escribió, y casi todas las cartas que Pablo encabeza, él admira a la iglesia, o las admiraba mucho por la fe, la esperanza y el amor. Siempre encabezaba diciendo que daba gracias a Dios por ellos, básicamente por esas tres cosas: fe, esperanza y amor. Porque eran iglesias, congregaciones y hermanos, comunidades entregadas, dedicadas, comprometidas, viviendo la realidad del cristianismo. Y Pablo les escribió sus cartas y les animó en un principio. Pero ¿quién pudiera creer que esa carta que escribe Pablo a los Efesios en ese tiempo, y ya después le escribe Juan? Ya no es Pablo que escribe, tal vez Pablo ya haya muerto, no sé, pero ahora escribe Juan, y Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, según se dice. Y está escribiendo Juan y está describiendo la iglesia de Éfeso. Pero ya Juan no está diciendo lo que Pablo dijo a la iglesia: te felicito, te admiro, doy gracias a Dios por ti, hermano,
por tu fe, por tu esperanza, por tu amor, por tu caridad, porque eres un pueblo especial. Ya Juan dice, bueno, has guardado la fe, has guardado la doctrina, estás examinando las doctrinas, porque estos son tiempos ya de madurez espiritual, y estás ahí perseverando, y las cosas van, diría yo, parafraseando un poco el texto, las cosas van más o menos bien, pero más sin embargo tengo contra ti. Y eso se lo dijo a los efesios. Ya ustedes saben dónde está eso, en Apocalipsis, ¿no? Tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Primer error, primera falla de los cristianos: dejarse del amor puro y del amor sincero, y dejarse llevar por resentimientos, por odios, por envidias, por tantas cosas que hoy en día están paliando y están matando el amor en la iglesia. Ya lo dijo, que la otra señal que estábamos diciendo es por haberse multiplicado la maldad, el amor, y no dice de pocos, sino de muchos, se enfriará. Resultado: cristianismo frívolo, cristianismo indiferente, cristianismo confesional, pero no cristianismo espiritual. El cristianismo confesional es una cosa, cuando tú confiesas: soy evangélico, soy pentecostal, eso no importa mucho. Pero el cristianismo de unción es cuando tú dices, o ni aún tienes que decir, sino que la gente te ve vivir y dice: tú no eres como cualquiera, en ti ve una diferencia. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo cumples? ¿Cómo te comportas? Porque ese es un cristianismo de compromiso con Dios y con la comunidad, porque estamos aquí para dar un testimonio vivo de que el Cristo de esta iglesia no es un Cristo religioso, es un Cristo vivo. El más grande mensaje para la iglesia es que Cristo vive, y si Cristo vive, nosotros también vivimos, y si estamos vivos, nos movemos. ¡Aleluya! Lo que está vivo está en movimiento, lo que está muerto queda quieto. Pero esta iglesia vive y por eso se mueve y se seguirá moviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también Pablo le escribió a los Gálatas, y Pablo le dice a los Gálatas que habían salido de la iglesia primitiva, porque todas estas iglesias salieron de ahí. Recuerden que la festividad de Éfeso, la festividad del día de Pentecostés, reunía a la gente de todas las nacionalidades de ese entonces. Estaban allí. Ese día del Pentecostés es una lista muy interesante de todos los asistentes a esa fiesta, que fue el día que Jesús escogió para derramar de su Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 2 se dice de todas las nacionalidades que estaban allí congregadas cuando fueron testigos de ese impacto del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se dice entonces allí, verso 6, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que he hecho este estruendo. El estruendo impactó la presencia de Dios. Se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Espíritu Santo produce milagros vocales. Amén. Hoy en día se dice que ya no hay que hablar en lenguas, que eso fue para la era primitiva, pero yo sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo hoy en día, y hay que volver a hablar en lenguas, hay que seguir hablando en lenguas. Aleluya. Esto es un milagro vocal. Amén. Así nació la iglesia. Miren cómo nació la iglesia. ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y fíjense ustedes las nacionalidades que estaban en ese lugar celebrando el Pentecostés.
habían partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Siriné, romanos aquí residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La iglesia tiene que seguir impactando. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya. Porque Dios quiere decirlo, pero en su propio idioma. Y hay que preguntarse: ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y maravillarnos de que Dios esté interesado en tu vida y en mi vida, siendo yo el que soy, que no merezco de su amor. Oh, aleluya, gloria a Jesús. Amén, amén. Mire usted, todas estas nacionalidades, cuando se fueron después de la fiesta, esto me hace pensar como una fiesta como las que hacemos aquí en Medellín, la fiesta de las flores, ¿verdad? En los silleteros viene gente de muchas partes del mundo y se llevan la noticia a otros lugares. Ahí estuvimos en Medellín, la fiesta de las flores, y qué bonito, qué lindo, vi esto, vi aquello. Y esa gente se fue ese día del Pentecostés, celebraban la fiesta, se fueron llenos del Espíritu Santo, y donde llegaron comenzaron a dar testimonio de lo que habían recibido. El evangelio, antes que todo, es compartir una experiencia real con Dios. Usted no podrá convencer a otro más de lo que usted mismo esté convencido. Si usted realmente es un convencido de Dios, usted convencerá a otro. De lo contrario, no le será posible. Pero cuando hay un convencimiento, mano, uno lo que quiere es que su familia se salve, que su esposo se salve, que su padre se salve, sus hermanos se salven, sus hijos se salven, porque usted siente una responsabilidad tan grande y usted está invadido de un gozo tan grande que usted no quiere ser egoísta. Usted quiere que eso otro lo sienta, otro lo reciba, otro pueda hablar con propiedad de la experiencia que usted está teniendo. Esto es poderoso. El evangelio no es cualquier cosa. Pablo dijo: no me avergüenzo. Potencia de Dios, potencia de Dios para salvación. Esto no es una religioncita, esto no es escapularios, esto no es novenas, esto no son crucifijos, esto no es nada parecido. Esto es un poder que descendió del cielo y transforma y hace nuevas criaturas. Oni se llama Hajisis Mahavayude Sani Mahavayit Semayo Hanaki Chama Sati Mahavayusam Sini Mandi Samayo Hamadi Ke Vasamade Honike Hamande Kewa Hapasiya Nahi Mahande Hebas Sujua. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Usted se imagina el avivamiento que había ahí en esas comunidades. Era tremendo, tremendo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Es que lo triste de la historia de la humanidad y la historia de las cosas es como vamos perdiendo la capacidad de asombro. Cómo vamos perdiendo la capacidad de admiración. Cómo vamos cayendo en lo común, en lo rutinario, en lo monótono. Y la iglesia nunca es común y nunca va a ser común.
la visión que tuvo Pedro, Jesús le dijo: nada inmundo ha entrado a mi boca. Y entonces Jesús le dijo: lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo. Y esta es la iglesia santificada por Dios. Nada de común, nada de inmundo. Es una iglesia santa, apartada para la gloria y la honra de Dios. Pero las cosas se nos vuelven comunes y ya no es como antes. Mano, mira tal cosa. Ah, pero ¿cuál es el problema? Es que también son muy fanáticos. Es que también son muy místicos. Mano, mire tal cosa. No, pero ¿cuál? Y ahora no queremos. Ahora queremos ser cristianos a nuestra manera. A mí me gusta, pero como me gusta a mí. Y resulta que no es como te guste a ti ni como me guste a mí. Es como Dios ha dicho. Porque ahí está. Amén, amén, amén. El hacer tu voluntad, oh Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Y Jesús le dijo a los discípulos orando, digo, cuando oréis, entre otras cosas decid: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo duro de la vida cristiana. Todo va bien cuando yo hago las cosas como yo quiero, pero cuando Dios me dice: no es así, esto es así, usted no va más. Entonces no vuelvo, entonces el pastor no está bueno, entonces ya le ven los peros a todo y se desaniman. Pero bienaventurados los que pueden decir aún así: Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Como dijo María: hágase en tu sierva conforme a tu palabra. ¿No lo dijo así María? Hágase en tu sierva conforme a tu palabra. Hágase así como tú dices, Dios. Y entonces veremos la gloria de Dios en realidad en nuestra vida. Entonces tendremos Espíritu Santo, tendremos unción, tendremos santidad, tendremos el favor de Dios, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Pero viene un decaimiento, hermano. Por eso la Biblia dice: nunca nos cansemos, porque hacer el bien cansa. Yo no sé cómo la gente no se cansa adulterando, fornicando, fumando marihuana, matando, robando. Hacer el mal, como al fin y al cabo es en la carne, no se cansan. Pero las cosas que se hacen en el espíritu cansan. Por eso hay que ser espirituales, hermanos. Por eso hay que ser espirituales. Porque solo los espirituales entendemos las cosas del espíritu. Amén. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Hasta cuándo esta falda larga? ¿Hasta cuándo este vestido ancho? ¿Hasta cuándo no puedo esto? ¿Hasta cuándo no puedo lo otro? No, hermano. A usted aquí nadie lo está obligando a hacer lo que usted no quiere hacer. Usted es libre para irse donde quiera, a vivir la vida que quiera. Pero si usted lo que quiere es ser salvo, tendrá que ajustarse a la palabra de vida. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y decía que Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas. Fíjese lo que le está diciendo. Una gente que empezó tan avivada. ¿Cómo es posible que los Gálatas, que fueron tan avivados porque recibieron un evangelio tan puro, porque se los transmitió el apóstol Pablo, que dijo: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno. A mí no me lo trajo carne ni sangre. A mí este evangelio me fue revelado y se lo enseñó por revelación a los Gálatas.
Ese es el evangelio bueno, el evangelio puro, el que viene de arriba bajo la revelación del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y los Gálatas recibieron ese evangelio puro. Y Pablo está admirado, sorprendido de lo que está pasando con los Gálatas. Y lo dice en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Pero yo quiero leer el capítulo 3, cuando Pablo les dice a ellos que fueron también ejemplo de avivamiento, ejemplo de cristianismo, ejemplo de transparencia. Como gracias a Dios todavía una gran cantidad de hermanos se conservan, gloria a Dios. Pero fíjense lo que dice ahí, Gálatas 3, como una expresión de admiración. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh, Gálatas insensatos! Gálatas ignorantes, ¿cómo están ignorando estas cosas? ¿Y sabe qué les dice? ¿Quién os fascinó? ¿Qué cosa les fascinó a ustedes más que estas verdades? ¿Qué cosa les fascinó para llevarlos a otras cosas que no son la verdad del evangelio? Aleluya. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les reclama a ellos: por favor, ustedes no conocieron un evangelio cualquiera. Miren ustedes, a vosotros ante cuyos ojos, ¿y saben quién lo había presentado? Cristo. Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo, ¿qué? Fue presentado claramente. Ustedes lo vieron, porque esos discípulos eran tan íntegros y predicaban el evangelio tan puro, que era evidente en sus vidas, era evidente en sus sermones, porque no estaban ahí para entretener al pueblo, ni para gastar tiempo en bobadas, en tonterías. Estaban para exaltar y levantar a Jesucristo por encima de todo. ¡Aleluya! Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como que crucificado de entre los muertos. Digo, sí, entre vosotros como crucificado. Y él dice el verso 2, sigan conmigo: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Y le remata diciendo, oiga bien, tal necios sois. ¿Qué? Tal necios sois, ¿qué? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí será que podemos ser tan necios que una doctrina, una salvación que comenzó por el Espíritu? Porque ¿quién puede convencer a nadie de nada? La gente piensa que el pastor lava el cerebro. Y yo siempre he dicho, ojalá que yo pudiera lavarlo, porque me iría muy bien lavando cerebros, porque están muy sucios. Me iría muy bien lavando cerebros. Pero esto no es de lavar cerebros. No es así. ¿Quién le va a creer a quién y quién va a convencer a quién? ¿Quién va a poder convencer a otra persona de que deje estilos de vida que ha tenido por toda la vida? A mí me dijo un hombre una vez: pastor, usted pretende que yo deje de fumar cigarrillo si este vicio me ha costado mucho dinero, porque yo fumo desde que era muy niño y ya soy muy viejo. ¿Usted sabe cuánto yo le he invertido a este vicio? Ahora usted me dice que lo deje para ser cristiano. Pues le ha invertido mucho, pero a la final tiene que invertir en su propia vida, porque se muere de cáncer en los pulmones. Y no solamente porque muere de cáncer, sino porque es un vicio. Y así hay gente que dice, ¿verdad? Pero algún día ese hombre estaba testificando eso, y lo decía a la iglesia:
Yo recuerdo que le dije al pastor que yo no dejaba este vicio, y era que yo no estaba dispuesto a dejarlo. Pero un día Jesús habló a mi corazón, y en par de segundos yo dije: nunca más fumo, nunca más, nunca más. Pastor, es que yo vivo con una mujer y la amo mucho, pero claro, no somos casados, vivimos en concubinato. Ahora usted me viene a decir a mí que tengo que dejarla para hacerme cristiano. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted dice que yo soy capaz de convencer a un hombre que deje una mujer? Si es que eso debe ser muy fuerte, porque yo sé lo que es enamorarse. Yo me enamoré una vez de una mujer, y gracias a Dios por ella, porque todavía es mi esposa. Ya va a ser 40 años, y yo sé que es el amor. Y sobre todo cuando el hombre se enamora y la mujer se enamora, ¿quién puede hacer que eso retroceda? Pero aquí tenemos mujeres y tenemos hombres que le han dicho sí a Cristo por encima del marido, por encima de la mujer, por encima de los hijos. ¿Y quién le lavó el cerebro? El pastor te convenció. No, olvídalo. Esa mujer, ese hombre, un día se arrodilló y sintió que Dios le hablaba a su corazón, y tuvo convicción y se arrepintió y dijo: no más, no más, no más, no más. Esto no es lavadero de cerebros. Esto es gracia y misericordia de Dios, porque solo Dios puede convertirnos. Aquí nada ni nadie nos convertirá. Aquí no nos convierte los discursos, aquí no nos convierte la teología. Aquí lo único que nos convierte es la unción y el poder del Espíritu Santo, porque es el único que convence al hombre de pecado. Así dice la Biblia. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los conducirá a toda verdad, porque solo el Espíritu puede convencer al hombre de pecado. Amén. Bendito sea Dios por su Espíritu Santo derramado. Amén. Pero sí será que una doctrina que comenzó en el Espíritu, ahora estamos ganándola por la carne. Mano, es que me dicen algunos, y yo respeto: mano, es que estos son otros tiempos. Claro que son otros tiempos, de mucha tecnología, de muchos desarrollo, de ver cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a ver, y las que nos faltarán por ver. Eso sí es cierto, pero la iglesia no se transforma en cierta manera. Yo creo que lo que Dios hizo ayer lo hace hoy y lo hará mañana, porque Él no está sujeto a mejorar nada. ¿Ustedes qué piensan? La tecnología sí tiene que mejorar. Comenzamos con unos computadorcitos todos sencillitos ahí, hoy en día ya es una cosa tremenda, porque eso lo van mejorando. Pero aquí no hay nada que mejorar. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Amén. No sé si me entienden eso o me explico yo en eso. Dios sí nos va a nosotros revelando, claro, porque el crecimiento espiritual viene por la revelación de la palabra. Amén. Pero que lo que Dios hace, lo hace de una vez perfecto. El agua nunca evoluciona, los paisajes nunca evolucionan, los animales nunca evolucionan. Todo eso se quedó como Dios lo hizo, el que lo hizo a un principio. Pero hoy en día que todo evoluciona. No, que es que ya hoy en día, hermano, el matrimonio entre hombres está permitido. Claro, la ley lo permite. Entre mujeres también se permite. Es que hoy en día, hermano, ya esto es otra cosa. Pero la Biblia dice que el que los hizo al principio, ¿cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. Y si los hizo así, así se quedan.
¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Ahora, ¿quién los tuerce? ¿El diablo? Eso me escucha un modernista y me dice: oye, ese pastor tan anticuado. No importa, no importa. Pero lo único que lleva a esta humanidad al caos total es ese mismo poder que acabó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Tiempos de sodomismo y tiempos de Gomorra. Este mundo se engomorró, ¿o no? Está engomorrado, hermano. Poder en Jesús. Pero es cuando la iglesia tiene que levantarse y brillar con luz propia y decir: hay un Cristo que vive, 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 vive. Ustedes comenzaron bien. ¿Y qué los está fascinando? Dígame, jóvenes, ¿qué los está fascinando? Resulta que yo voy mirando, cuando yo voy conduciendo mi carro, voy mirando adelante. ¿O debemos ir mirando adelante? ¿Verdad? Pero a veces nos fascinan los lados, porque a veces es un instinto, no porque haya maldad. Bueno, y de hecho también hay maldad, pero es el instinto humano, que el hombre va de pronto bien por su camino, cuando pasa una dama toda elegante. Eso no es un pecado, pero llama la atención. Y si todo fuera así nomás, pues no pasaría nada. Pero tras de eso hay otras cosas. ¿Y qué nos fascina a los lados? Yo creo que los cristianos debemos ser como yo soy niño de campo. Hace muchos años no sé nada de campo, pero me quedé en el campo. Yo fui ayudante de arriero. Fui ayudante de arriería. Entendí algo de arriería, pues ya se me olvidó, yo creo, de todas maneras. Pero había un sistema que usaban los arrieros, y los carretilleros también lo usan en Tuluá Valle y en todo lado. ¿Cómo llama eso que le ponen aquí? ¿Ah? Bueno, una especie de tapa aquí para que el caballo no mire para el lado, porque va a dañar todo. Tienes que mirar adelante, porque adelante es que vas. Porque siempre la curiosidad es, ¿o no? A mí me da que risa con mi esposa. Ella sabe de ejercicios, y nos lo vamos a caminar por la mañana y ella me pone a hacer ejercicios y me dice: pon tu mano aquí, ponte así, ya, haz así, 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 pero no muevas el cuerpo, mueve solo la nuca. Y dice ella que es un ejercicio para la nuca, para el cuello, pues, hablándolo más técnicamente, que es un ejercicio bueno. Y pues hay que hacer así, bueno, todo eso. Y eso así me daba a entender a mí. Qué curioso, ¿verdad? Que es como un esfuerzo y una curiosidad. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Y así se la pasa a los jóvenes de la iglesia. Y que mirando para allí, mirando para allí. Deje esa bobada, hermano. ¿Cómo que usted comenzó por el Espíritu y era un joven tan ungido en la iglesia y predicaba y estabas evangelizando y estabas en la fugada espiritualmente de la iglesia, y ahora estás por allá? Yo no sé qué te está fascinando. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la pregunta que les hace Pablo a ellos. Amén. Solo esto quiero saber de vosotros: ¿qué os fascinó? ¿Por qué, si han comenzado tan bien, ahora van a acabar tan mal por el Espíritu? Y dice el verso 4: tantas cosas que habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Tantas cosas que habéis padecido. Hay muchos que hemos padecido por el Evangelio. Bendito sea Dios. Hemos padecido. Y sería una tristeza que todo lo que hemos padecido a la final fuera inútil. Por eso Pablo dijo: yo pongo mi cuerpo de tal manera, porque yo estoy aquí en esto, es en serio, estoy poniendo mi cuerpo. Yo no estoy dando paladas de ciego como al aire. No, yo pongo mi cuerpo.
y estoy dispuesto a lo que sea. Ese cristianismo auténtico es el que hace falta estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero quiero terminar con la lectura que hicimos, porque usted estará preguntando, ¿y el pastor para qué leyó 25 de Mateo? Pero voy a resumir esto y voy a terminar. Otra característica que antecede a la venida de Cristo está descrita en esta parábola. Esa parábola no necesita explicación. Ustedes que leen la Biblia se dan cuenta, ya han oído predicar mucho de esa parábola. Esa parábola habla de 10 vírgenes y dice que 5 eran prudentes, tenían prudencia, inteligencia espiritual, discernimiento, estaban claras en lo que querían. 5 eran prudentes, estaban bien definidas, prudentes, prudencia. Mujeres, prudencia, prudencia en el vestir, prudencia en el hablar, prudencia en el actuar, prudencia, prudencia. Eran prudentes. 5 eran ¿cómo? Eran insensatas, eran faltas de sabiduría, eran faltas de entendimiento. La palabra virgen quiere decir pureza, pureza. Porque así comenzó todo esto, con pureza, con sinceridad. Comenzamos bien, porque ¿para qué, hermano? Que sí, comenzamos bien. Y yo diría que aquí vamos todavía bien por la gracia de Dios, porque si no así entonces no estuviéramos donde estamos. Pero yo quiero es que podamos estar mejor. Pureza quiere decir vírgenes. El cántaro, el corazón. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Las bodas es una fiesta que congregaba amigos y familiares para celebrar gozoso un casorio. Y esto es lo que venimos a hacer a la iglesia. Venir a la iglesia no es aburrido, no debe ser aburrido, es una fiesta. Venimos a celebrar la presencia de Dios, y hay que aplaudirla y hay que glorificarlo. Amén, esto es una fiesta. Amén. Ahora vamos a cantar: hay una fiesta, 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 continuamente en mí. Porque vamos a seguir de fiesta, hermano. Aleluya. Las bodas es una fiesta. Y los tiempos son los acuerdos. Miren, la boda se va a hacer a tal hora, ¿verdad? Y entonces son acuerdos de tiempos que se hacen. Pero allí pasó algo. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Y está hablando del reino de Dios, amén, a lo que será semejante. Se asemeja, quiere decir que tiene similitud con esto. Dice: 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Yo creo que no tomaron consigo como un repuesto de aceite, porque se les acababa, se les podía acabar. El aceite que había en la lámpara no era suficiente para afrontar cualquier adversidad de tardanza, por ejemplo, como pasó ahí. Necesitaban haber llevado en otro lado otra provisión. Pero las insensatas simplemente dijeron: no, con esto es suficiente. Y se fueron. Y entonces dice que mas las prudentes, fíjese bien, verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Yo qué entiendo por eso? Fíjese bien lo que está diciendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo entiendo que llevaron por aparte otras vasijas, aparte de que llevaban en sus lámparas. Por eso eran prudentes, porque parece que dijeron: bueno, ¿y qué tal que se acabe el aceite y nos quedemos en tinieblas? Porque ¿cómo vamos a producir luz si no hay aceite? Entonces llevaron, por eso eran prudentes. Se previeron de un aceite extra. ¿Y qué pasó? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto precede a la venida del Señor. ¿Qué?
cansancio, fatiga. Decía yo los 8 días que somos un pueblo vulnerable en cierta manera. Vulnerable porque hace rato estamos caminando en este camino. 40, 50 años es tiempo. Y si usted no se reabastece, usted va a tener problemas para seguir caminando. Porque no es posible caminar sin la provisión fresca. Créame que sí, hermano, yo se lo digo, porque yo lo percibo así. A veces tengo que pellizcarme a mí mismo y decir, bueno, Jesús, necesito. Es cierto, hermano, esto no es cuento. Es que el cansancio, en el cansancio siempre suceden cosas lamentables. Ojalá que nunca hagamos negocios porque estamos en problemas, porque estamos cansados, porque estamos fatigados, porque hacemos los peores negocios. Por ejemplo, Isaac vendió su primogenitura porque estaba cansado y dijo, ¿para qué quiero yo eso? Y lo vendió. Y después quiso tenerlo, pero ya no pudo. Predicaba el hermano Cabrera de David que lo iban a matar, un gigantón, porque estaba cansado. Un guerrero como esos, pero se cansa. Claro que todo cansa en la vida. Y aún las cosas espirituales sí que pueden cansar, porque si no hay un verdadero sentido y digamos conciencia de lo que es ser cristiano, pero yo hasta cuándo y por qué y todo aquello. Se durmieron, se fatigaron. Sigan conmigo leyendo la Biblia. Tardándose el esposo cabecearon, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Al fin llegó. Es como una prueba que él dijo, voy a esperar a ver, porque es que algunos piensan que eso era ya. La iglesia primitiva, cuando les dijeron que el Señor venía, vendieron las propiedades y todos se juntaron y se comieron los unos de lo que tenían los otros, porque creyeron que era inminente ya que venía. Pero Pablo después les tocó decirles, bueno, el que no trabaje, que no coma, porque se pusieron a vivir holgazanamente, a vivir de los que tenían, porque el Señor no llegó. Entonces, como eran carnales todavía, no eran solamente espíritus, sino que tenían que comer. Entonces estaban comiendo lo de los otros. Entonces Pablo dijo, a trabajar. La venida del Señor no era inminente en ese momento, pero esta es una promesa que siempre ha estado ahí. Y el problema es que en los últimos tiempos, si en los tiempos de la iglesia primitiva, después de la iglesia primitiva, ya habían burladores que andaban de cualquier manera porque decían que va a venir el Señor, hombre, eso es cuento. ¿Cuánto hace que nos están diciendo que el Señor viene? Fíjese bien lo que dice segunda de Pedro capítulo 3. Y dice Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con entendimiento vuestro limpio, despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo por vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los posteros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de nuestros padres durmieron todas las cosas. O sea, ¿cuánto hace que nos están diciendo eso y no llega? Entonces ya se desanimaron y vinieron las concupiscencias. Eso no es cierto. Los caminantes de Maús también estaban ya cansados y no, esto no funcionó, esto no es como se dijo. Hermano, aquí nadie ha engañado a nadie. Esto es palabra de Dios. Nosotros mismos serán los que acabaremos a la final. No sé, yo espero que en ninguno de nosotros vaya a haber espíritu de duda para apartarnos, como dijo Pablo, del Dios viviente. Se tardó, pero eso parece que Dios lo hacía a propósito, porque ya la gente estaba preguntándose. Pero Pablo, el apóstol, dijo, el Señor no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza. Mano, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Yo no sé cuándo. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe,
Pero yo sí sé, yo creo lo que la Biblia dice, y yo creo que el Señor viene por segunda vez. ¿Cuándo? No sé, pero viene. Y todas estas advertencias tienen que ver con lo que pasará antes de su venida, tardándose el esposo. Dios no tiene afán porque no está limitado al tiempo ni al espacio. Nosotros sí tenemos afán porque no tenemos sino 70, 80 años y ya. Pero el Señor no está limitado al espacio. Se tardó. Está probando la paciencia. Es que así dice el apóstol, ¿no? Que Él tarda su venida porque es paciente. Él está esperando que mucha gente todavía se arrepienta, se convierta. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Amén. Pero resumiendo esto, a la medianoche, es una hora bastante interesante, parte de la noche, a la medianoche, se oye el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya estaban que se apagaban. Danos del aceite que tenéis en las vasijas. Danos, porque se apagan las lámparas. Y entonces dice, mas las prudentes respondieron, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo, no os conozco. Y termina diciendo, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es el problema en resumen? Cansancio, adormecimiento. Lo previo al cansancio es como, o mejor, lo previo a dormirse es el cansancio. Cuando estoy cansado me duermo. A veces me quedo dormido ahí, qué pena con ustedes. Sentado a veces cabeceaba, ahora procuro no dormirme. Pero el cansancio produce sueño. Y hay cansancio espiritual y se adormece la gente y no quiere como cantar, no quiere como orar, no quiere como espiritualmente nada, no quiere evangelizar. Hay cansancio, hay fatiga. Estos son tiempos de sacar de las vasijas. Estos son tiempos de buscar la presencia de Dios como nunca. Estos son tiempos de acercarnos a Dios, porque hay que volver a llenar la vasija de aceite fresco. Porque si no hay aceite, no hay luz, no hay unción. ¿Qué nos ganamos con las creencias tan bonitas que tenemos? Porque gracias a Dios podemos decir, tenemos por la palabra de Dios la revelación de las doctrinas por excelencia, hermano. Dios nos ha revelado doctrinas como la unicidad, la santidad, el Espíritu Santo y etcétera, etcétera. Doctrinas importantes. Pero ¿de qué sirven esas doctrinas? Si no hay la unción, si el cántaro no está lleno, ¿de qué sirven las doctrinas? ¿De qué sirve saber la Biblia? Lo que necesitamos es tenerla, el cántaro lleno, rebosante de la unción fresca. Oh, amados hermanos, créame que Dios lo que está haciendo esta mañana es concientizándonos por su palabra de que estos no son tiempos de estar simplemente entreteniéndose en otras cosas. Yo sé que hay que trabajar y que hay que estudiar, porque igual hay que hacerlo, pero eso no puede ser una excusa para decir, es que no tengo tiempo. Yo no evangelizo porque no tengo tiempo, no voy al culto porque no tengo tiempo. Mano de mi alma, es tiempo de que tú y yo nos acerquemos más a Dios. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Démosle gloria al nombre de Jesús. Usted me dirá, pastor, ¿cómo llenar el cántaro de aceite? Bueno, yo podría decirle muchas cosas, pero más vale no decirlas, porque ya usted sabe. Pero tienes que llenarlo de aceite, aceite fresco. Dígale a Dios que le perdone y que nos perdone la indiferencia. Señor, somos indiferentes, somos indolentes.
Señor, estoy entretenido en mi empresa, en mi carrera, en mi negocio. Tengo tantas cosas por hacer que no tengo tiempo para venir a la iglesia. Dígale: Dios, perdóname la indiferencia, porque todo eso será lo que va a valer para llenar el cántaro de aceite fresco. Amén, gloria a Jesús. ¿Por qué no levanta su mano al cielo? Yo le pido que lo haga con toda sinceridad. No haga una oración cualquiera, por favor. Interiorice esta oración. Por favor, interiorícela. Más que una oración de palabrería, una reflexión. Tenga su mano en alto y no oremos, sino que pensemos. Sí, Maya. Oh, Jesús. Habla a tu pueblo, Dios. Habla a tu pueblo, Dios. Habla al corazón de este pueblo, Dios. Habla al corazón de este pueblo, Dios. Aleluya, aleluya.